Por lo tanto, es un compromiso personal con un proyecto y es un compromiso que asumo también con muchísima gente que me apoya para llevar este proyecto adelante, en primer lugar, dentro de lo que es el Partido Aragonés. Creo que hay una evidente desconexión del Partido Aragonés con la sociedad aragonesa y tenemos que aportar fórmulas, cambios, maneras, comportamientos nuevos para acercarnos a esa sociedad. Lo que yo y muchos y cientos de militantes del partido lo que pedimos es un congreso que hubiese cambiado la dirección de este partido. Un proceso de primarias en estas condiciones, que en principio carecen de todas las garantías, no es lo que está demandando la sociedad aragonesa del PAR. Yo puedo decir aquí ahora mismo que estoy en las antípodas de los planteamientos de Podemos y no creo que ahora mismo el PAR tenga mucho que decir, ni que pactar, ni que dialogar con unos planteamientos que no coinciden para nada con lo que es la estructura de programática del PAR. Tenemos, porque por eso estamos aquí, porque tenemos muchos apoyos, cientos de militantes, alcaldes, concejales, simpatizantes que nos apoyan y que nos animan a seguir con el discurso del cambio profundo que necesita este partido. Creo sinceramente que hoy el PAR está se está debatiendo entre la supervivencia del partido o entre la posibilidad de sacar un buen resultado. Si se produce el cambio profundo que estoy proponiendo y que estamos proponiendo mucha gente, tenemos una opción, una posibilidad muy importante. Y quiero un Aragón que huya del discurso de que tenemos que estar en la media. Aragón no tiene que estar en la media, Aragón tiene que estar en el lugar que le corresponde, en el lugar que merece, porque si seguimos con el discurso de que Aragón tiene que estar en la media, acabaremos por debajo de la media. Quiero un Aragón con un peso específico en el conjunto de España y en Europa. Con respecto a las empresas públicas, es un eterno debate, pero yo desde luego haría un planteamiento muy claro, un plan de eficacia, de eficiencia y de racionalización de gasto. Si el resultado es positivo, pues podemos estudiar su mantenimiento. Si es negativo, pues luego fuera la empresa pública y el servicio que presta lo puede perfectamente, estoy convencido, llevarlo a cabo con el personal y la estructura de la propia administración de la comunidad autónoma.